Bendiciones, buen día hermanos, personas que nos ven, que nos escuchan a través de los medios de comunicación. Es un privilegio para nosotros como ministerio, Misión Cristiana Testigos de Jesús, tener una oportunidad nuevamente para poder compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor. Traemos un mensaje que declaramos que es de bendición para todos nosotros. Aquí es de donde estamos originando este programa, Honduras. Sin embargo, para hablar de niños tenemos que hablar de papás, y para hablar de papás tenemos que hablar de mamás, y para hablar de mamás tenemos que hablar de matrimonios, y para hablar de matrimonios tenemos que hablar de noviazgos. Entonces, en realidad, si quisiéramos empezar a aclarar un poquito las cosas, deberíamos de no empezar hablando exactamente de los hijos, sino que tenemos que empezar a hablar un poquito atrás. De tal manera que posiblemente vamos a tocar este tema y posiblemente lo hagamos en un par de reuniones. Por lo pronto, quiero empezar a hablar acerca de lo que es el matrimonio. Y la primera parte, la previa al matrimonio, tiene que ver con la decisión de con quién nos vamos a casar. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de eso. ¿Con quién nos vamos a casar? Y esa es una decisión que no es fácil. En mi caso, en el caso de mi esposa y yo, pues siendo relativamente jóvenes, ya hace bastantes años, tomamos la decisión de casarnos y pues lo hicimos. En el tiempo en que tomamos la decisión que nos casábamos, nosotros no éramos cristianos. Entonces todo el fundamento que hoy en día conocemos, pues lo desconocíamos. Como muchísimas personas están en esa misma situación. Entonces las razones por las que buscamos a la persona con quien nos casemos generalmente no tienen ninguna relación con los temas del Señor. Nos sentimos atraídos por la presencia, el aspecto físico de la persona, sea hombre, sea mujer. Nos gusta por cómo nos trata, de la misma manera, sea hombre, sea mujer. Nos llama la atención porque vemos algunos valores en su persona. Algunas personas tienen ese sentido, ese anhelo, ese deseo de superarse, y quienes estamos en la edad joven y estamos en ese mismo sentir, pues nos sentimos atraídos hacia una persona que tenga ese mismo propósito. También si estamos en una posición social X, la que sea, y vemos que ella o él tiene una posición un poquito mejor, pues vemos que es una opción de superar, ¿verdad? También hay otras razones, la admiración. Hay personas a quienes admiramos, entonces si nosotros admiramos a esa persona con la que prospecto de esposo o de esposa, pues es una buena razón. También la parte bella, hay hombres y mujeres que ponemos los ojos en que sean bonitos, bonitas. En algunos otros casos ya hay alguna relación y entonces la pretensión es legalizar esa relación que ya existe. Si yo soy el que pretendo salir adelante y ser una persona de éxito y demás, pues usualmente ese tipo de personas buscan a alguien que sea similar en su creencia. Llegar al éxito con una persona que no comparta eso, pues no es bueno. Entonces también hace parte del juego de intereses el sopesar eso. Algunas otras personas ven, yo voy a estar segura, siendo la esposa de esta persona,
porque tiene ciertas características que hacen que me sienta seguro con ella, con él. Puede ser económicamente, puede ser que es muy activo, que es trabajador, que es una persona seria, que es una persona responsable. Entonces esa seguridad es importante. Hay otras razones también, es el único que se fijó en mí, ¿no? O a ella o él, no queda de otra, con este tocó pues, ¿no? Otra es, pues, mire, como dicen, me dejó el tren, ¿no? Ya, si no agarro este último vagón, ya se pasaron todos. Otros aspectos, no es como mi papá o no es como mi mamá. En la vida de la familia particular, hubo alguien de ellos dos que marcó la vida de ese muchacho, de esa persona, y detesta, odia lo que el papá o la mamá hacía y anda buscando a alguien que no tenga ninguno de esos atributos porque está ya harto o cansado de esa vida que ha vivido durante toda su infancia. Algunos hablan de, por ejemplo, los borrachos o borrachas, porque también las hay, son condiciones que a la hora de estar escogiendo quisieran no tenerlas. Todas estas cosas que hemos estado mencionando son válidas, o sea, tienen sentido, tienen propósito y son ciertas. Convivir con una persona que no tenga esas cualidades, pues no va a ser fácil. Sin embargo, con el paso de los años, todas esas cosas casi siempre desaparecen. Y lo digo porque en el caso personal, por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, nosotros no éramos cristianos, tal vez algunas de estas cosas las consideramos, pero con el pasar de los años, las cosas van cambiando. Y después de más años, las cosas siguen cambiando, hasta que llega un punto en la vida de una pareja en donde prácticamente toda esa serie de condiciones que estuvimos mencionando dejan de ser. Y para poner un ejemplo simple y sencillo, si al inteligente con el que nos casamos o la inteligente con el que nos casamos le dio Alzheimer, ahí se murieron todos los atributos y todas las condiciones que a nosotros nos llenaban, dejaron de existir y entonces al dejar de existir dejamos de apreciarlo, dejamos de respetarlo, dejamos de amarlo. Sería la pregunta, ¿dejamos de amarlo? El viernes en la noche estábamos en una reunión y estábamos hablando algo acerca de este tema y tocamos el tema de la gravedad. La gravedad con los años a los hombres y a las mujeres, a todos nos afecta y todos los atributos que en unos años tenemos, con los años desaparecen, ¿verdad? Los amantes de la belleza, las bellezas desaparecen, sea de varón o sea de mujer. Entonces, si nosotros centramos nuestra atención en ese tipo de valores, con los años esos valores van a desaparecer. Y vamos a estar en problemas en nuestra relación como matrimonio. Por eso es bien importante que nosotros pensemos que hay principios mucho más importantes y mucho más valiosos que estos aspectos que hemos estado tocando. Llegó, cuando estaba preparando este material, un pensamiento a mi mente que quiero compartir con ustedes. Supongamos por un instante que somos pescadores. Si somos pescadores, obviamente vamos a tener que montarnos en una barca, ¿verdad? Para poder ir a pescar. Entonces, en ese preámbulo, en ese momento en donde estamos por subirnos al barco, a la barca,
Vamos a tener que meter dentro del barco una serie de cosas que vamos a necesitar para poder ir a pescar, ¿verdad? Es lo normal. Y vamos a llevar lo esencial, lo fundamental, lo importante, las cosas que pueden estar o no pueden estar, pues si las llevamos bien, si no las llevamos, pues no las llevamos. Y este ejemplo que estoy colocando es un ejemplo que quiero que traslademos ahora al matrimonio, al momento en donde nosotros estamos pensando con quién nos casamos. ¿Qué es lo que verdaderamente es importante cuando nosotros estamos pensando en casarnos? Porque si no llevamos anzuelo, a nada vamos. ¿Verdad? Si no llevamos la caña, a nada vamos. Entonces, en la decisión que tiene que ver con el matrimonio, eso, la caña, el anzuelo, eso es lo que tenemos que llevar. En el caso nuestro, en mi matrimonio, ¿qué ha pasado durante todos estos años que han sucedido desde que nos casamos? Pues que ya nos llegó la época en donde todos los accesorios no cuentan. No cuentan porque hemos pasado una vida y hemos llegado a entender que estamos en un periodo de la vida en donde lo que tenemos que estar haciendo es usando la caña y usando el anzuelo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pasó la época de los niños, pasó la época de los hijos, pasó la época de hacer grandes empresas, de andar soñando con ser el hombre más rico del mundo, o de ser la mujer más bella, o de andar de viaje por no sé, miles de partes, no sé qué. Pero hay algo que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y ahí es donde quiero que ensamblemos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros planeamos y lo que el Señor espera para la vida de todos nosotros. ¿Qué es lo que el Señor dice en su palabra? ¿Cuál es el mandamiento número 1 que tiene el Señor en su palabra? Que nos amemos y que prediquemos su palabra a toda criatura, ¿verdad? Si nosotros cuando estamos decidiendo, siendo pescadores, no tenemos en cuenta esa razón, nuestro matrimonio va a llegar a un tiempo en donde si esa razón, que es la fundamental, no está dentro de nuestras prioridades como matrimonio, no vamos a superar esa etapa. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. La esencia de nuestra vida, el propósito último de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, es que vivamos para Él. ¿Qué fue lo que el Señor dijo en su palabra? A los que querían, deja lo que tienes y sígueme. Pero si tenemos a una señora que no quiere dejar nada y no quiere seguirnos, o si hay una mujer que tiene un esposo que no quiere dejar nada y ella quiere seguir los caminos del Señor, ¿qué va a pasar? Ese matrimonio no va a funcionar. Entonces, es bien importante, es fundamental la esencia de las decisiones que nosotros como muchachos podamos estar considerando cuando nos casemos. Es que, pues sí, que sea guapo, que sea no sé qué, que tenga, que nos dé seguridad, que sea simpático, que todas esas cosas son válidas, porque no podemos decir que no son válidas, pero no son las importantes. Lo verdaderamente importante es compartir el principio de que seamos hacedores de su palabra, que sigamos el mismo principio que el Señor espera que todos nosotros como personas tengamos,
que renunciemos a cosas de la vida. Y para la gloria de Dios, en nuestro matrimonio, estamos viviendo eso. ¿Y qué implica eso? Que son los mejores años de la vida nuestra. Y ya han pasado un poco de años. Entonces ya pasó la época de ese amor, ¿verdad?, romántico, de clavelitos y cosas. No es que no se dé, no es que no sirva, no es que no sea importante, pero no es lo más importante. Ya pasó la época donde yo guardaba la figura y esperaba que mi esposa guardara una figura. Ya pasó. Llegaron las arrugas y llegó la gravedad y hizo estragos en todas partes, ¿verdad? Pero lo verdaderamente importante es lo que tenemos ahora y es en lo que estamos trabajando. ¿Y qué es lo que sucede con este tiempo en donde estamos empezando a disfrutar esa bendición? Número uno, como pareja, estamos unidos, porque nos une un propósito, y es un propósito que el Señor bendice. Amén. Estamos bien, tenemos unos hijos ya mayores que están viendo que hay un fruto, que hay un propósito, y estamos siendo testimonio para nuestra familia. Eso es bien importante. Más adelante lo vamos a tocar. Nosotros podemos hablar muy bonito, decir muchas cosas, ser muy activos en la obra, pero si no vivimos el Evangelio en nuestra familia, de nada sirve, de nada sirve. Así que tenemos que empezar, como les decía, la idea es hablar de los niños, pero tenemos que empezar, para hablar de niños tenemos que hablar de con quién me caso y qué tipo de matrimonio tengo y qué voy a hacer cuando esté casado. Así que la película va a ser un poquito larga, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Esto que les estoy mencionando es tan valioso y es tan importante porque el último aliento de vida que nosotros podamos tener es darle gloria al Señor, es buscar hacer su voluntad. Y si lo estamos haciendo en pareja, ¿qué más le pide uno a la vida? Las riquezas van y vienen. Mejor que vengan, que no se vayan, ¿no? Pero el Señor tiene cuidado de esas cosas. El Señor tiene cuidado, el Señor honra a quien le honra. No es lo más importante. Nuestra atención, claro, ¿quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere vivir en condición decorosa? Muchos, todos. Pero cuando nuestra atención está puesta en servirle a Él y en hacer lo que Él quiere, la añadidura viene. La añadidura viene, pero necesitamos una pareja. Esa ayuda idónea tiene que estar ahí. Si no, va a ser difícil. No imposible. En los años que llevamos nosotros de matrimonio, en alguna época, ya hace muchos años, recuerdo de tener una lista de cosas que yo veía y no me gustaban de parte de mi esposa. Obviamente ella también tenía una más larga, ¿verdad? Y alguna persona vino muy usada por el Señor y recuerdo de haber ido y haber estado ansioso de poder compartir con esa persona ese listón de cosas, y cuando tuve oportunidad se las mencioné esperando que el Señor hiciera un milagro. Y recuerdo que después de desahogarme, esa persona sabiamente me dejó hablar y hablar y hablar, y yo ya lo llevaba escrito. Cuando terminé el último párrafo, me dijo,
¿Y usted qué tanto ora por eso? Ahí me desarmó, porque yo estaba queriendo era que ella me resolviera el problema. Y lo que el Señor quiere es que nosotros pongamos en manos de Él las cosas para que Él las resuelva. Y ahí hay una diferencia absolutamente enorme. Ahí me tocó aprender a empezar a orar. Y crean que el resultado ha sido bueno. Las oraciones de ella creo que también el Señor las ha escuchado, por lo menos una parte. Todavía falta la cola de la lista, pero ahí vamos. Es una bendición compartir la vida, compartir con la pareja un propósito común, es una bendición. Más adelante vamos a ver otros aspectos que son importantes, pero ahorita vámonos hasta ahí. Vamos a ir ya a la palabra y vamos a empezar a hablar acerca de esa primera etapa. Dice que en Génesis 2:18, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El matrimonio en realidad es una necesidad. Nosotros los varones, especialmente solos, hacemos tonterías. Y el Señor lo sabe. Cuando yo estaba muchacho, que estaba en alguna ocasión, hice tantas tonterías que yo digo que fue de parte del Señor, aunque no era cristiano en esa época, que decidí que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, no iba a hacer nada en la vida. Y entonces dije, voy a buscar una novia y voy a buscar una mujer para casarme y parar todo esto que estoy haciendo. Porque lo que dice la palabra es cierto, no es bueno que el hombre esté solo. Comete cualquier cantidad de cosas y pierde tiempo. Y lo único que no podemos recuperar es el tiempo. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí empezamos a ver un montón de condiciones que el Señor pone en su palabra que nosotros deberíamos de cumplir, deberíamos de considerar. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y eso lo hemos vivido casi todos. Las mujeres especialmente viven el problema de la injerencia en su relación como pareja por el papá o la mamá del marido. Y eso no es correcto. No puede haber dos personas que manden en un lugar. No puede haberlo. No puede haberlo. Hay pleito, hay conflicto. Por más que seamos llamados a mantener la boca cerrada, siempre habrá una opinión, siempre habrá un comentario. Por más prudencia que haya en nuestros labios, siempre habrá ese hablemos suave. No lo comentemos acá, vamos al cuarto allá y solitos hablamos esto, hablamos lo otro. Porque siempre va a haber ese oído ahí que está atento. No es bueno. Y lo que dice la palabra es, ¿qué es lo que dice? Que nos salgamos de donde está ella o él y hagamos aparte nuestra vida. La otra cosa que vemos acá es que el matrimonio fue constituido por Dios, o sea, no es un invento de hombre. Ahora que tenemos organismos internacionales en donde nos pretenden dictar un montón de principios y de cosas que no son bíblicas. Dice acá, dejará el hombre y se unirá a mujer. Aquí no tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué quiere decir eso. Hombre y mujer es hombre y mujer, no es otra cosa. No necesitamos aquí ningún organismo que nos venga a traducir del alemán o del inglés que necesita eso. Estamos claros. Eso es lo que dice aquí la palabra. Gústele a quien no le guste.
porque lo dice es el Señor. Luego sigue Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí seguimos, aquí lo que estamos es poniendo conceptos que el Señor está dando en su palabra, que son las que rigen, las que establecen el comportamiento de las parejas en el matrimonio. Dice que lo unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí no hay manera, es irreversible. Cuando nosotros decidimos que nos vamos a casar con ella, cuando ella decide que se va a casar con él, es irreversible. Eso es lo que dice la palabra. El hombre se inventó el divorcio, no el Señor. Moisés se inventó el divorcio, no el Señor. Y lo que está pasando acá, que el juzgado dice que yo no sé qué, que lo inventó el hombre, no lo inventó el Señor. Así que son decisiones que nosotros debemos de tomar y de sopesar con serenidad, con sensatez, con cabeza fría, porque son decisiones que son para toda la vida. En Malaquías 2, 14 al 16 dice: mas diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto? Cuando nos casamos nosotros hacemos un pacto con los dos. Y en ese pacto juramos o prometemos lealtad. Y en la lealtad, si tocamos la lealtad, podríamos estar aquí hablando horas, porque la lealtad no solamente es en el matrimonio, ¿verdad? La lealtad es un valor, un principio bíblico que lo tendríamos o que lo debemos de mantener y de respetar en todos los actos de nuestra vida. La lealtad hace parte de la integridad, por ejemplo. Dice, es su espíritu. En la carne nosotros difícilmente vamos a poder ser leales en la carne. Hay cosas y prácticamente todas las cosas que nosotros necesitamos llevarlo en oración al Señor para que Él sea el que nos dé la fortaleza para que esas cosas, esas decisiones que nosotros tomemos, las podamos llevar a cabo. ¿Qué dice la palabra? Diga al débil, fuerte soy. Cuando yo estoy cojeando, cuando yo estoy ranqueando con alguna cosa con la que tengo dificultades en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entrar en oración y pedirle al Señor que me dé la fortaleza para que las cosas no las haga yo en mis fuerzas, sino con las fuerzas de Él, ¿verdad? Yo he compartido aquí ya en varias ocasiones, fumé yo no sé cuántos años, 17 años de cigarrillo, y 17 años de andar peleando con el cigarrillo, porque fumaba y cuando terminaba de fumar ya tenía cargo de conciencia de estar fumando, ¿no? Solamente un milagro del Señor fue el que me permitió dejar ese vicio. Pero fue el Señor el que hizo ese trabajo en mi vida. Y así como el Señor hizo eso, el Señor hace cualquier cosa en la vida de cualquiera de nosotros, con la ayuda de Él. En nuestras fuerzas, imposible. En Primera de Corintios 11:13 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Eso nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Cuántos matrimonios vemos que lo que hay mandando es un déspota, que lo que se le ocurra es lo que hay que hacer? Y así no es. Y una mujer sumisa, callada, sujeta, pretendiendo
que las cosas se deben hacer como el déspota que tiene ahí de marido le dice que tiene que hacer. Eso no es lo que la palabra dice, ni es el matrimonio que el Señor constituyó. Porque lo que la palabra dice es que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es la cabeza de la mujer. Pero ese déspota no tiene a Cristo de cabeza. Aquí en donde estamos viviendo, anda de moda algo que dice que lo que el gobierno diga, que como no es no sé qué, entonces que no hay que prestarle atención, ¿no? O sea, como persona nosotros tenemos la obligación legal de respetar la ley. Y eso así es. Y lo que es la ley, eso es lo que tenemos que cumplir. Ahora, si viene alguien, se inventa algo que no es la ley, pues no tenemos por qué respetarlo. ¿Sí o no? Con el Señor es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Dos cosas. El varón tiene que estar sujeto a lo que el Señor dice que se debe hacer. Y entonces la mujer debe estar sujeta a las decisiones que ese varón está tomando. Y ese es el orden que el Señor dejó constituido. Si no es una persona que es dadora, que afronta su responsabilidad de atender, de cubrir el diario vivir, ¿de quién es responsabilidad en la familia el que la familia coma? ¿De quién es? Del varón. Esa es su responsabilidad. Yo me acuerdo hace un montón de años, nos fuimos de viaje de luna de miel y el día siguiente llegamos en el hotel en donde estábamos alojados y nos sentamos en el restaurante a desayunar y entonces el mesero, muy elegante, él era un hotel bonito, pues sí. Entonces, ¿qué quiere? Y entonces, a mí me traes unos huevos a la no sé qué, y a mí tráeme unos no sé qué. Bueno, y ahí trae muy elegante y tal, y entonces desayunamos, todo muy rico, y bueno. Habíamos sido novios, y yo traté de ser un novio amplio, pues que no se me viera el cobre, como dicen, ¿no? Entonces, al rato llega el mesero con la cuenta. Y me quedo viendo la cuenta, digo, Dios mío, ¿en qué me metí? Ese día me di cuenta, fui consciente de la decisión que había tomado. Por el resto de mis días yo iba a ser el que tenía que pagar. Bueno, gloria a Dios, fui consciente de eso y hasta hoy, cuando mucho, cuando poco, pero se ha honrado ese compromiso. Y hay que honrarlo. Y hay que hacerlo con alegría. Para nosotros los varones, yo sé que el Señor puso en nosotros, en los varones, el gozarnos, el disfrutar eso. Yo le pregunto a un varón, ¿quién no disfruta cuando tiene uno algún recurso que hizo X, que se ganó una cantidad de dinero, eso, y tiene la bendición de poder, una cosa sencilla, vamos a ir a almorzar, vamos a ir a cenar, vamos a ir a comprarle algo al niño, un juguete o el simple hecho, voy a pagar el alquiler, en fin, honrar la posición que tiene uno en el hogar, ¿verdad? Que lo disfruta uno. Y hay que disfrutar, eso es parte de lo que el Señor pone en el varón. La mujer, por otro lado, que se casó, parte de la esencia de la mujer, que es lo que dice la palabra, la mujer se casa porque quiere seguridad. ¿Qué mujer no está contenta, está tranquila cuando se siente segura? Pregunto, levanten no levanten las manos, es broma. Yo sé que todas, es la naturaleza de la mujer.
Entonces, es parte del juego. Estoy hablando, utilizando una palabra que tal vez no sea la correcta. No es un juego. Parte de la vida es disfrutar esos detalles, esos momentos. Pero estamos honrando lo que el Señor pone en nuestro corazón. El varón, apersonarse de lo que le corresponde, ser responsable. Y la mujer, disfrutar de la promesa que el Señor le dio de que la iban a cuidar, porque es que cuando dijimos sí, dijimos que la íbamos a cuidar toda la vida, ¿verdad? Y toda la vida es toda la vida. Yo llevo no sé cuántos años y todavía cuántos me faltan, y ahí vamos, pero hay que disfrutarlo. En 1 Corintios 7, 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido. Volvemos a reiterar, no hay divorcio. Estoy viendo ya el rótulo del tiempo. Como les decía, este tema de la familia es bien amplio. Vamos a continuar, no sé cuándo, pero vamos a seguir tocándolo, porque el tema de los niños es lo que nosotros como pareja constituyamos, la relación que nosotros constituyamos es la que va a determinar qué tipo de niños vamos a criar. Y eso es bien importante, porque la responsabilidad de criar los hijos no está en la escuela, está en nosotros como pareja, como matrimonio. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo, por esta oportunidad de poder compartir de tu palabra, de lo que tú tienes como reglas, Señor, como principios para los matrimonios. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé sabiduría, discernimiento de parte tuya, Señor, para que esta palabra que hemos escuchado, Señor, la pongamos por obra. Que seamos hacedores, sino oidores de tu palabra. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguna persona ha tomado una decisión de aceptar al Señor, de hacer un cambio en su vida, este es el momento. Queremos pedirle que ore con nosotros. Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra dice que tú quieres que seamos salvos, Señor, que tengamos vida eterna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús pidiéndote perdón, Señor, por todas aquellas cosas que hemos hecho que no te agradan, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de todas estas cosas que hemos hecho que sabemos que no están conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y declaramos que tu palabra dice que si confesemos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor, tú nos darás vida eterna, salvación, Señor. Declaramos esta palabra, Señor, sobre nuestra vida y te damos las gracias porque nacemos de nuevo, Señor. Gracias por este privilegio, por esta bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha orado con nosotros, le felicitamos, es el momento más importante de su vida. Usted ha nacido de nuevo. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, puede contactarnos como ministerio. Aparecen ahí nuestros números de contacto. Queremos bendecirle y queremos darle las gracias por este tiempo que ha tenido usted para escuchar esta palabra. Bendiciones. Gracias.